Y ahora, en estado de situación, el editorial por Neri Pinato. Y en las 8:09 de este miércoles 17 de septiembre, escuchando el resumen informativo de José Luis de la Peña, especialmente la información, la noticia de que el gobierno apoya a capa y espada a Danza como presidente de ACE, ¿no? Obviamente una nominación del propio gobierno, diciendo el presidente de la República que lo importante es solucionar los problemas de la gente en la salud. Sí, por supuesto que eso es lo importante, mucho más con los tremendos problemas de asistencia y salud que tiene el Estado, que prioriza mucho más los grandes negociados médicos que la atención de la gente. Ahora, ¿y la Constitución, señor presidente Orsi? ¿No importa? Porque la Constitución es muy clara en 2 artículos que define claramente que quien es jerarca de ACE, la mayor prestadora de salud del país, no puede trabajar en una institución privada. Lo dice muy claramente 2 artículos de la Constitución. Y Danza trabaja en por lo menos una institución privada como médico. ¿Eso no importa? ¿Y qué Danza es un iluminado que va a solucionar los problemas de la salud de la gente? No puede haber alguien que sí cumpla los requisitos de la Constitución. Y usted, que debe ser el primero que debe defender la Constitución, dice eso. Cuando debería exigirle o la renuncia a Danza, ya debería exigirle la renuncia porque hace meses que está en ese cargo de manera inconstitucional, ilegal, o decirle, macho, renuncia o deja en suspenso tu cargo, más allá que pueda seguramente ganar mucha plata, no me meto con eso, y dedícate nada más que a esto, porque así lo impone la Constitución. En fin, uno ve que ya las leyes sirven si les sirven al gobierno. Normalmente mi editorial la hago yo, obviamente, pero cuando uno encuentra verdaderas obras de arte en Internet, como esta del podcast Poder, Política y Economía, bien vale la pena compartirla con ustedes como lo hacemos a continuación. En las democracias modernas, el idiota dejó de ser un accidente. Se volvió un engranaje. La política actual no solo sobrevive a la ignorancia, la cultiva, la refina, la premia. Lo hace desde los discursos, los algoritmos, las encuestas, los medios y las urnas. Y no es por maldad, es por eficiencia. Una sociedad políticamente informada es difícil de controlar. Compara, duda, exige, rechaza eslóganes vacíos. Una sociedad idiotizada, en cambio, se organiza por emoción, por hábito, por fe. No necesita argumentos. Solo necesita sentirse parte de algo. Y por eso, la ignorancia dejó de ser un problema a resolver y pasó a ser un recurso a administrar. En la política moderna, el estúpido es el votante ideal. La ingeniería electoral de hoy ya no se basa en programas ni en ideas. Se basa en percepciones moldeables. El político exitoso no es el que articula proyectos de Estado, sino el que repite frases que caben en una camiseta. El que activa miedos, resentimientos, nostalgias, identidades tribales. Como escribió Jonathan Haidt, la gente no razona sus opiniones políticas, las racionaliza después de haberlas sentido. Y el sistema lo sabe, por eso no invierte en formar ciudadanos, invierte en segmentar audiencias. El resultado es una paradoja monstruosa. Un ciudadano que cree estar más empoderado que nunca, mientras repite sin pensar los guiones emocionales que le suministra su burbuja digital. Cree que decide, pero apenas reacciona. Cree que opina, pero solo replica. Cree que es crítico, pero solo está irritado. Y eso es perfecto para una política que ya no quiere discusión, quiere comportamiento. El estúpido funcional no cuestiona la estructura, no distingue entre derecho y capricho, no sabe la diferencia entre representación y espectáculo. Para él, la política es un ring. Hay que aplaudir a los tuyos y odiar a los otros. Nada más. Por eso la democracia mediática necesita idiotas. Muchos, fieles y sobre todo convencidos de que no lo son. Cuando alguien así encuentra un líder que le dice lo que quiere oír, el resto sobra. Los hechos no importan.
Las contradicciones se justifican. Los errores se niegan. El estúpido no defiende ideas. Defiende su identidad a través del político que lo representa. No vota por un programa, vota por una versión idealizada de sí mismo. Y esa lealtad es oro electoral. Por eso, cuando decimos que los idiotas están ganando terreno, nos quedamos cortos. No están ganando, están siendo sembrados. Son parte de un cultivo estratégico. No hay complot, hay mercado. Y en ese mercado, el ciudadano que piensa es caro, lento, impredecible. El que reacciona por reflejo es más rentable. La ignorancia no es espontánea. Es administrada, planificada, incentivada. El problema no es que la política soporte a los idiotas, es que funciona mejor con ellos. La política moderna ya no se presenta como una gestión de lo común, sino como un mercado de identidades disponibles. Y en ese mercado, lo que menos se exige es pensar. Lo que se exige es pertenecer. La figura del ciudadano racional ha sido desplazada por la del consumidor emocional de discursos. Y cuanto más predecible es su emoción, más útil es su voto. Los estrategas lo saben. El votante promedio no responde a datos, responde a narrativas que confirmen lo que ya cree. No vota por futuro, vota por resentimiento. No castiga corrupción, castiga traición simbólica. Puede tolerar que su político robe, pero no que use el pronombre equivocado. Puede aceptar un crimen, pero no una concesión al enemigo. En este escenario, el estúpido no solo es funcional, es fundamental, porque la estupidez organizada produce estabilidad electoral. No es un fenómeno nuevo. Lo que cambió fue su nivel de profesionalización. Hoy, la política se segmenta como si fuera publicidad. Algoritmos que filtran indignaciones, candidatos que modulan su mensaje como influencers, escándalos reciclables que solo duran 48 horas. Nada debe durar demasiado, porque la atención del idiota es frágil. Y sobre todo, debe sentirse protagonista. No pensante, pero sí emocionalmente importante. Tu voto cambia el mundo, le dicen. Pero no le explican cómo. No importa. Él no quiere comprender, quiere gritar. Byung-Chul Han escribió que vivimos en una sociedad del cansancio, donde ya no hay tiempo ni voluntad para la reflexión. Pero la política actual no exige reflexión. Exige reacción. Y en eso, el estúpido lleva ventaja. No necesita procesar nada, solo sentir que está del lado correcto. La indignación lo energiza, la certeza lo tranquiliza, y el sistema lo recompensa con likes, slogans y una sensación de pertenencia que lo hace votar como si gritara en un estadio. En ese contexto, la verdad se vuelve irrelevante. El dato es un accesorio. La coherencia es una carga. El político más exitoso no es el que mejor argumenta, sino el que mejor manipula la percepción de sus seguidores. El que logra que su base vea en él un espejo. No importa si miente, si contradice, si improvisa. Lo importante es que provoque al otro, que lo haga arder, que alimente el conflicto binario. Porque un pueblo polarizado es un pueblo que no discute ideas, defiende banderas. La ignorancia planificada opera así. No suprime la educación, la distrae. No prohíbe el pensamiento crítico, lo ridiculiza. No niega el conocimiento, lo diluye entre miles de versiones hasta que da lo mismo creer en la Tierra plana o en el cambio climático. Todo se vuelve opinión, todo se relativiza, y en medio de ese ruido, el estúpido se siente seguro. Porque ya no necesita saber nada, solo necesita repetir lo que siente. Y lo que siente ha sido cuidadosamente seleccionado por otros. El enojo, la nostalgia, el miedo, la rabia, todo eso le fue servido en bandeja digital. No fue espontáneo, fue planificado. No basta con idiotizar al ciudadano. Hay que lograr que se sienta orgulloso de su ignorancia, que la defienda como si fuera autenticidad, que se ofenda si alguien insinúa que le falta comprensión. En ese punto, la estupidez deja de ser un problema cognitivo y se convierte en una identidad emocional. Y cuando una persona convierte su ignorancia en parte de su dignidad, cualquier intento de educarla se interpreta como un ataque. Esto no es una exageración, es psicología política básica. Freud
Hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias, esa necesidad humana de aferrarse a símbolos mínimos para construir una identidad que se oponga a la del otro. La política moderna convirtió ese impulso en motor electoral. Ya no importa el contenido, importa el contraste. El estúpido necesita un enemigo que justifique su convicción, y la ignorancia militante le ofrece eso. Una claridad artificial que lo protege de la duda. El sistema lo refuerza. En lugar de promover pensamiento, promueve opiniones. Todo es debatible, todo es emocional. El experto es visto como arrogante, el intelectual como sospechoso, el que duda como tibio. En este ecosistema, el idiota florece porque su seguridad no depende de lo que sabe, sino de cuánto odia al que piensa diferente. Y eso es funcional, porque la política moderna no quiere ciudadanos reflexivos, quiere fanáticos dóciles. No importa si son de izquierda o de derecha, lo importante es que sean incapaces de entender al otro sin sentir asco. Porque mientras estén ocupados odiando, no están cuestionando el sistema que los idiotiza. Creen que luchan, pero solo reaccionan. Creen que participan, pero solo gritan. La ignorancia planificada no solo fabrica estúpidos útiles, fabrica estúpidos satisfechos. Gente que se burla de la lectura, que desconfía del conocimiento, que celebra su desconexión del mundo real como si fuera libertad. Y el político que logra representarlos no necesita gobernar bien, solo necesita decirles lo que quieren escuchar, validarlos, confirmarles que su visión es la única legítima. Todo lo demás es ataque, conspiración o ideología enemiga. Chomsky lo advirtió hace décadas. Mantener a la población ignorante, obediente y distraída es parte esencial del control social. Pero hoy ese control ya no se impone, se desea. El idiota funcional no quiere pensar, quiere tener razón. No busca saber, busca reafirmarse. Y la política, entendiendo eso, se adaptó. No con censura, sino con saturación. No con represión, sino con entretenimiento. Mientras tanto, quien intenta salir del ruido es visto como elitista, como traidor, como raro. Porque el sistema no solo produce ignorantes, produce una cultura donde la inteligencia se percibe como amenaza. Y ese es el triunfo perfecto de la ignorancia planificada. Hacer que el idiota se sienta mayoría, se crea sabio y actúe como fiscal moral de los que aún piensan. La ignorancia moderna ya no se esconde, se exhibe, se grita, se transmite en vivo, y no lo hace con vergüenza, sino con orgullo. Lo que antes era un síntoma a corregir, hoy es una bandera. Porque el sistema ha logrado algo extraordinario: convertir la estupidez en virtud moral. La figura del ignorante ya no es la del campesino sin acceso a libros. Es la del ciudadano digital que elige no saber, que podría informarse, pero prefiere opinar, que tiene acceso a todo, pero consume lo que lo adormece. No es víctima del analfabetismo, es cómplice de su propia distorsión. Ha interiorizado la ignorancia como si fuera autenticidad, como si saber más implicara traicionar su tribu. Gilles Lipovetsky advirtió que vivimos en una sociedad de la seducción, donde la forma vale más que el contenido. Eso se nota en la política, donde los discursos se diseñan como jingles y los debates se reducen a memes. El votante promedio no busca ideas, busca espectáculo. Y en ese espectáculo, el estúpido tiene un rol privilegiado. Es el personaje central, el protagonista del show, porque el debate político ha sido reemplazado por entretenimiento ideológico, y quien piensa demasiado arruina la diversión. En este contexto, la ignorancia no solo se naturaliza, se institucionaliza, se convierte en requisito para acceder al escenario. Un político que habla con claridad es visto como aburrido, uno que ofrece matices como sospechoso, uno que corrige como débil. En cambio, el que grita, simplifica y ridiculiza al adversario se convierte en estrella, y los idiotas lo aplauden. No por lo que dice, sino por cómo lo hace sentir. El lenguaje se empobrece porque el público lo exige. El mensaje se infantiliza porque el mercado lo premia. La política se degrada
porque el votante promedio no tolera la complejidad. Quiere soluciones mágicas, enemigos claros, frases que le ahorren el esfuerzo de pensar. Quiere emoción, no análisis. Quiere identidad, no verdad. Y eso es lo que se le da. Lo más peligroso es que este proceso ya no puede ser revertido con campañas educativas ni con buenos libros. Porque no estamos ante ignorantes que desean aprender, sino ante ignorantes que han construido su autoestima sobre su ignorancia. Y cuando una mentira sostiene tu identidad, la verdad se vuelve una amenaza existencial. Por eso, corregir al estúpido no solo es inútil, es peligroso, provoca rabia, desencadena insultos, activa mecanismos de defensa que lo hacen más ruidoso, más agresivo, más convencido. El idiota moderno no escucha para entender, escucha para encontrar enemigos. Y cuando no los encuentra, los inventa. Así, la política se convierte en un campo de batalla simbólico, donde las ideas no se debaten, se desprecian, donde el conocimiento no se transmite, se caricaturiza, y donde el estúpido ya no es una anomalía, sino el estándar al que todo debe adaptarse para sobrevivir. Uno de los triunfos más perversos de la ignorancia planificada es que ha logrado infiltrarse incluso en quienes creen estar despiertos. El sistema no necesita que todos sean idiotas evidentes. Le basta con que los lúcidos se cansen, que bajen la voz, que acepten el juego, que repitan, resignados, que el mundo siempre fue así. Porque la ignorancia colectiva no se impone solo por masa, se consolida por rendición silenciosa. El estúpido militante grita, el inteligente frustrado calla, y en ese desbalance, el ruido gana. Las redes, los foros, los cafés, los parlamentos, todos se llenan de frases huecas, certezas gritadas, emociones sin filtro. La política no eleva el nivel, lo normaliza. Y quien se atreve a complejizar, a explicar, a matizar, parece un académico fuera de lugar. Lo más trágico es que este modelo de estupidez sistémica ya no es reversible por medio de la razón. Porque la razón fue deslegitimada. Porque quien intenta usarla es acusado de elitista, arrogante o incluso antidemocrático. Se ha instalado la idea de que todas las opiniones valen lo mismo, incluso las que nacen del prejuicio, del delirio o del algoritmo. Y eso no es tolerancia. Es resignación disfrazada de equidad. El resultado es un mundo donde la mentira se recicla como versión, donde el conocimiento se percibe como provocación y donde el idiota cree que pensar es complicarse la vida. ¿Para qué analizar si puedo sentir? ¿Para qué leer si puedo reaccionar? ¿Para qué dudar si puedo pertenecer? Mientras tanto, los sistemas políticos ajustan su maquinaria. Saben que el votante idiotizado no necesita ser convencido, necesita ser excitado. No quiere proyectos, quiere enemigos. No quiere debate, quiere guerra cultural. Y esa necesidad es fácilmente administrada por tecnócratas disfrazados de salvadores. La ignorancia planificada no crea caos, crea estabilidad emocional para masas desinformadas. Y esa estabilidad es peligrosa, porque permite gobernar sin ser molestado, porque convierte el poder en espectáculo, porque transforma cada elección en una guerra de gestos, de frases, de fotos, y porque en última instancia construye sociedades enteras sobre la base de una mentira compartida, que estamos decidiendo. En realidad, apenas estamos reaccionando a estímulos cuidadosamente calculados para moldear nuestras percepciones, nuestros odios, nuestras lealtades. Reaccionamos como consumidores, no como ciudadanos, como fans, no como sujetos históricos, como idiotas útiles que se creen protagonistas. Y el sistema aplaude, porque sabe que mientras gritemos entre nosotros, jamás lo señalaremos a él. Y si todo esto no fuera un error del sistema, sino su forma más eficiente de funcionar, y si la política moderna no se hubiera deteriorado por accidente, sino por diseño, y si el estúpido no fuera un colapso de la democracia, sino su engranaje evolutivo, es tentador pensar que vivimos una decadencia, que hubo un pasado de ciudadanos ilustrados, debates serios y líderes con visión, pero tal vez eso nunca existió. Tal vez solo estamos viendo, con más nitidez, la forma real en que el poder siempre operó,
manteniendo a la mayoría en la superficie de las cosas, entretenida, polarizada, emocionalmente ocupada. El problema no es nuevo. Lo nuevo es que ahora lo hacemos voluntariamente. Antes se necesitaba censura. Hoy basta con Wi-Fi. Antes se temía al Estado. Hoy se sigue al algoritmo. Antes la ignorancia era impuesta. Hoy se elige, se cultiva, se celebra, y eso hace todo más eficiente. El idiota digital es el ciudadano perfecto. Opina, reacciona, consume, vota, pero no interrumpe, no incomoda, no cuestiona estructuras. Solo personas, solo escándalos, solo gestos. Michel Foucault decía que el poder más efectivo no es el que reprime, sino el que forma subjetividades. Y eso es exactamente lo que ha logrado la política contemporánea. No controla a través del miedo, sino del deseo. No impone silencio, impone conversación constante. Y cuanto más hablamos, menos decimos. Cuanto más opinamos, menos entendemos. Cuanto más creemos participar, más profundo es el engaño. La ignorancia planificada no es un complot oculto en documentos secretos. Es un sistema de incentivos. Es lo que pasa cuando la política se convierte en mercado y el ciudadano en cliente. Es lo que sucede cuando la verdad estorba y el eslogan vende. Es lo que emerge cuando se renuncia a la complejidad en nombre de la eficiencia electoral. Y sí, todos participamos, incluso los que creen estar por fuera. Incluso tú, que estás escuchando este texto y sintiendo que no eres parte del rebaño. ¿Seguro? ¿Nunca compartiste un titular sin leer? ¿Nunca aplaudiste a un político porque hablaba claro? ¿Nunca sentiste placer al ver al otro humillado en un debate? La ignorancia planificada no necesita convencerte de nada. Solo necesita que te creas distinto. Porque mientras estés ocupado burlándote del idiota ajeno, jamás reconocerás al que vive dentro de ti. Estado de situación. Todo para oír. Te quieren sin brillo y vestido de gris, inofensivo, anestesiado, que no se te ocurra pensar demasiado, que seas paciente dentro del rebaño, intentan que sueñes con ser funcionario, te quieren sumiso y sin pretensiones, más allá de un plan de pensiones. No quieren que arriesgues, no quieren que emprendas, no quieren que orines fuera del tiesto. Te quieren blandito y que no te des cuenta que pagas sus vicios con tus impuestos. Pero no te quieren, te necesitan. No te quieren, pero no te quieren, te necesitan, pero no te quieren. Estado de situación. Porque no siempre vivir la experiencia implica entender su significado.